nuestro compañero Waldo Matus, periodista de opinión especializado en el cartón político, este análisis pues fino que se requiere de una destreza no solamente para el propio trazo, sino también una preparación en ese sentido como analista, pues también político, que son nuestros compañeros cartonistas. Le damos la bienvenida a Waldo Matus. ¿Cómo estás, Waldo? Muy buenos días. Buenos días, Sosimo. Buenos días al auditorio. Buenos días, José Reyes. Buenos días para ti, Waldo. Pues Waldo, hoy nos presentas tu propuesta gráfica, dos trabajos como siempre, uno que es un cartón político y otro también una animación de algunos de las investigaciones que realizamos aquí en Contralínea. Vamos a solicitarles a nuestros compañeros que proyecten este cartón de damnificadas, este tipo de personajes de la política mexicana que ante una desgracia pues tratan siempre de sacar algún tipo de raja política, algo realmente deleznable, pero mejor coméntanos tú, Waldo. Sí, Sosimo, pues vimos un episodio en estos días en la Cámara de Senadores, donde particularmente Kenia López y Lili Téllez, pues se pusieron a gritar que se habían robado el Fonden y que lo regresaran, y ya saben cuál es la manera como ellas suelen, pues, expresarse, ¿no? Yo suelo interpretar eso como una suerte de manual político en el que tienen que gritar y tienen que vociferar y tienen que ser muy histriónicas para que aparenten tener algo de razón en lo que plantean. Entonces, pues todo esto es a raíz de la terrible situación que se está viviendo en Guerrero, a raíz del huracán Otis. Y bueno, ellas empezaron a gritar porque una senadora propuso que donaran una cierta un día de su sueldo para apoyar a los damnificados. Y entonces fue donde empezaron a gritar, se robaron el Fonden y regresen el Fonden. Y digo que es un manual porque también esto lo vemos pues con algunos periodistas que se supone que están bien informados y vemos que también dicen exactamente lo mismo o decían exactamente lo mismo, ¿no? Desaparecieron el Fonden, ya no hay recursos para apoyar a la gente. Y resulta que a las cuantas horas el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda sale a desmentir esto y dice que sí hay recursos para apoyar damnificados, que no se desaparecieron los recursos, sino que están ahí y pues se tienen que utilizar hasta que se puedan contabilizar los daños. O sea, ahorita pues está todavía en un proceso, ¿no? Las cosas no son tan simples. Y en ese sentido también decir, pues lo que muchos de nosotros hoy en día, pues ya sabemos y se ha mencionado desde hace mucho tiempo que este tipo de tragedias se utilizaba también no solo para sacar raja política, sino para sacar raja económica, básicamente, y así directamente decirlo, para robar. Yo, por ejemplo, viví muchos años en Tabasco y cuando fue la de inundación en Tabasco, entraron muchísimos recursos, no solo del Fonden, sino de donaciones, recursos que llegaron de otros países, dinero que se aportó en otros países, porque fue una noticia que sonó a nivel mundial. Y el gobernador de aquel entonces, Andrés Granier, pues estuvo en la cárcel pues justamente por hacer mal uso de los recursos públicos. Y en buena medida, esos actos de corrupción tuvieron que ver con ese acontecimiento, con esa tragedia. Entonces, pues evidentemente lo que ha buscado el gobierno, pues es mitigar esos actos de corrupción que suelen suceder en este tipo de situaciones. Y eso es lo que nadie ve. Y bueno, pues yo lo que veo es que estos personajes son damnificados políticos de estas medidas y por eso es que están pues colapsados, están destrozados y por eso es que gritan y vociferan que regresen el Fonden. Interesante el planteamiento toda vez que pues se trata de la oposición, que como se sabe pues se agarra de cualquier elemento, observa cualquier error o cualquier especulación para poder llevar agua a su molino. Es el caso del Fonden.
Por otra parte, Waldo Matus, la ilustración de este día que elaboraste está relacionada con un texto de Zósimo Camacho, precisamente a propósito del Grupo México de Germán Larrea. Vamos a verlo y enseguida lo comentamos. El gobierno de México ha presentado una demanda a través de la Semarnat contra Grupo México y exfuncionarios por delitos ambientales continuados. Esto se relaciona con el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México, el masivo derrame de desechos altamente tóxicos en la cuenca del río Sonora. La Semarnat destaca la continuidad de estos crímenes, ya que la destrucción de los ecosistemas por parte de Grupo México persiste hasta el día de hoy. Aunque la empresa no lo reconoce y afirma que la integridad de los ecosistemas se ha recuperado, los pobladores y principales afectados lo niegan rotundamente. La Semarnat invoca 3 tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para respaldar la idea de que los delitos ambientales en el río Sonora continúan vigentes. Estas tesis se basan en la de desaparición forzada, la de delincuencia organizada y la deportación de armas de fuego sin licencia. La denuncia señala a 3 empresas filiales de Grupo México, así como a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la propia Semarnat. Se les acusa de delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y hechos de corrupción debido a la falta de medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para prevenir los daños. Además, se acusa a las empresas de Grupo México de ser las responsables intelectuales y materiales de las conductas que llevaron a la extinción del fideicomiso destinado a remediar el daño ecológico. Esto ocurrió sin cumplir los fines lícitos del instrumento, que incluían la mitigación del desastre ambiental y la restitución social, sanitaria y económica para las familias afectadas. Incluso se le restituyó un remanente a Grupo México por dicho fideicomiso. Ante la demanda por este caso de daño ambiental, el magnate Germán Larrea, conocido como el Rey del Cobre y presidente de Grupo México, ha pedido una mesa de diálogo con el gobierno. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Pues Waldo, primero, este magnate no quiso incluso responder a los mensajes que se le enviaban desde el gobierno federal, dejó de asistir a las citas que habían también ya estado programadas y creyó que incluso podría pues no responder el teléfono a a las autoridades ambientales con respecto de esta tragedia, de este crimen ambiental allá en Sonora, hasta que bueno, pues llegó ya una demanda de carácter penal en contra de 3 de sus filiales y quienes resulten responsables, también exfuncionarios de 4 dependencias. Y pues vemos ahora que entonces sí dice que mejor hay que dialogar, Waldo. Pues sí, es que lo que se lamenta es que parece ser que sigue habiendo consecuencias de ese terrible acontecimiento ecológico o daño ecológico por parte de Grupo México en el río Sonora, y los daños siguen ahí, los pobladores siguen manifestando, y de hecho los estudios revelan que sigue habiendo contaminación en las aguas y en otros aspectos en esa zona, y pues algo se tenía que hacer, y la empresa, como suele suceder, en colusión con funcionarios del gobierno y de distintas áreas, pues logra pues pagar el mínimo necesario. O sea, es que eso es lo que suelen hacer, pagar el mínimo necesario a los actos que suelen realizar y que van en detrimento de la sociedad. Además, en el reportaje lo que se revela es que hubo negligencia, o sea, sabían que habían aspectos dentro de la empresa que no eran funcionales y aún así siguieron llevando a cabo sus prácticas, y esto terminó derivando en lo que sucedió. Y bueno, para mitigar el daño se les impone que deben de llevar a cabo un fideicomiso para apoyar a quienes fueron pues también damnificados por esta problemática, y resulta que no alcanzan a cubrir el daño, y no solo eso, sino que además les terminan regresando un remanente de ese dinero que debieron haber aportado ante una situación tan grave, ¿no? Entonces, pues es lo mismo de siempre, o sea, es la corrupción, es el poder y es la capacidad que tienen estos empresarios para evadir sus responsabilidades, y lo vemos en otros ámbitos, ¿no? Pero en este caso
pues a mí me parece bien que tengan que declarar y dar la cara frente a estas cuestiones lamentables. Así es, Waldo, pues recordar precisamente este asunto de, pues un crimen de carácter ambiental perpetrado, dice la propia denuncia, de manera previa, durante y después de este derrame. Resaltarlo porque no se trató de un accidente, ahora ha quedado claro que no se trató de un accidente, sino de un asunto de negligencia. El propio Grupo México sabía que la infraestructura que había ahí instalado no era suficiente para el tipo de residuos que estaría generando y que muy probablemente podría ocurrir un derrame. Podemos nosotros pues incluso advertir que si él sabía y no había tomado previsión alguna es porque siempre confió en la propia impunidad que siempre tuvo y que pues incluso pues no hizo algún tipo de previsión al respecto. Después ya está bien el derrame y lo que también se pudo acreditar, de acuerdo con lo que dice en la propia denuncia, es que llegan las autoridades de Profepa a ver, a supervisar cómo estaba, pues sí, este asunto del derrame, y resulta que Grupo México no había hecho ningún tipo de acción para tratar de mitigar algún protocolo para tratar de contener este derrame, pues ni siquiera estaban prácticamente ahí de brazos caídos cuando llegó la propia Profepa, y lo que sabemos que también ocurrió después, fingir que estaban remediando, abrir un fideicomiso que en 2017 fue extinto de manera irregular y hasta dinero le devolvieron. Impresionante esta actuación de Grupo México y de las autoridades correspondientes ahí para verificar el propio manejo de esta mina y que pues llevó al crimen ambiental por derrame de residuos tóxicos más grande de la historia del país. Y decirlo, pues sí, ahí está la denuncia penal, pero bueno, a la fecha no hay nadie en la cárcel, no hay nadie que haya sido juzgado siquiera por este crimen ambiental que ha afectado a pues miles de familias en toda la cuenca del río Sonora, pero no solo ahí, hay que recordar que incluso la afectación ya alcanzó a una área natural protegida de 28 millones de hectáreas y que pues se ve muy complicado que haya algún tipo de remediación efectiva porque, bueno, hay daños que parecen irreversibles a algunos ecosistemas. Se dice fácil este derrame de 40,000 litros cúbicos, estamos hablando de 40 millones de litros o estamos hablando también de lo que le cabría a 10 estadios Azteca. Es este derrame que es impresionante, un crimen por el que todavía nadie ha pagado prácticamente nada, Waldo. Sí, así es. Es la impunidad, es saber que se tiene el apoyo de ciertas autoridades y eso es lo que justamente tendría que cambiar. Se saben impunes pues todo lo resuelven fácilmente, ¿no? Cooptando a unos cuantos funcionarios para salirse con la suya. Pero esto, como dices, además es muy difícil que se remedien estos daños, pero cuando menos debe de quedar el antecedente de que no hubo impunidad. Eso también es muy, muy importante. Pues así es, Waldo. Muchas gracias por esta participación que apreciamos mucho, la presentación aquí de tu propuesta gráfica, el cartón político y también esta ilustración de algunas de las investigaciones que realizamos en Contralínea. Le invitamos a la audiencia a que ingrese a www.contralinea.com.mx para que pues consulte estos materiales de Waldo Matus y también que él pueda pues distribuirlos, por supuesto, que están ahí en redes sociales, en las plataformas de Contralínea. Pues Waldo, que tengas muy buen fin de semana. Buen fin de semana, Sósimo, José Reyes y auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente para ti, Waldo Matos.